Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a ver un ejemplo de la variabilidad que se puede producir en la toma de valores con un sistema. En este caso lo vamos a ver con el sistema Leomo en cuanto a valores de cinética, sobre todo de un valor que nos da este sistema en cuanto a la desaceleración o aceleración de la biela, o llamados los puntos muertos, como se suele decir en el árbol ciclista, y por otro lado el mapeo de presiones, en este caso con el sistema WIBA. Entonces daré una propuesta de metodología en cuanto a la utilización de estos sistemas y a la importancia de tener en cuenta también esa variabilidad intrasujeto a la hora de dar un feedback o un dato al MIM, ¿vale? Vamos a ello. Muy bien, ya estamos en la página de Leomo, en el software en el que podemos introducir nuestros datos y tenemos nuestra propia personificación, ¿de acuerdo? En este caso vamos a irnos a análisis de test de reproducibilidad que hemos hecho esta misma mañana. Bueno, antes indicaros que en la página web, ¿vale?, de Leomo podéis ver, bueno, todos sus productos y demás, y además un blog en el que van poniendo diferentes casos prácticos y explicaciones de todo lo que ellos están valorando con el sistema, ¿vale? En este sentido, explicaros rápidamente que nosotros lo que vamos a ver hoy es el DSS, el Deep Spot Score. Al fin y al cabo es una medida cinética y son, digamos, los cambios de velocidad angular que se produce en el pie, y con eso le dan un valor o un color para que nosotros lo podamos ver representado fácilmente. El ideal que sería que no apareciese ningún color, digamos, en el pedaleo. Eso nos estaría diciendo que la velocidad de la biela a lo largo de esos 360 grados es totalmente regular, y entonces no se están produciendo esos pequeños decrecimientos de velocidad y luego la consecuente aceleración siguiente. ¿De acuerdo? Pues nos vamos a ir al ejemplo y, resumiéndolo, hemos hecho 5 repeticiones en los que hemos mantenido la cadencia fija y la potencia. Como veis, en esta línea color turquesa tenemos la cadencia, siempre estaba en torno a 85-89 de cadencia, y aquí tenemos la potencia, ¿vale?, en torno a 130 vatios. Y aquí tenéis los periodos de descanso que se iba haciendo, es decir, hacíamos una, descansábamos, hacíamos otra de 1 minuto aproximadamente, se descansaba, otra de 1 minuto, se descansaba, otra de 1 minuto, ¿vale? Y aquí tenéis los lag, con estas ventanitas vais viendo el lag. Esto se producía en la primera aceleración hasta que ya cogía la cadencia que nosotros queríamos y la potencia establecida, en este caso esos 130 vatios, muy fácilmente con el rodillo Hammer que hemos estado utilizando. Vale, y aquí es donde quiero que os fijéis cómo veíais en el blog ese DSS, ¿vale?, el Deep Score. Si os fijáis a lo largo de las repeticiones, la primera repetición nos marca 2, 4 y 1, 5, hace un descanso, hace la siguiente, 2, 6, 2, 2, hace un descanso, hace la siguiente, 8, 4, 2, 3, hace ese tercer descanso, repite la siguiente, 10, 5, 4, 3, descansa la siguiente y hace la última, 9, 8, 4, 6. Resumiendo, ¿qué quiere decir con esto? Que un mismo ciclista, sin haber modificado nada en su métrica ni haberle dado ningún tipo de feedback en relación a su pedaleo, ha tenido diferentes valores de ese DSS. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser muy precavidos a la hora de realizar los tests y luego darle esa información. Y más que precavidos, escépticos. ¿Por qué? Porque si yo le hago una valoración, modifico y luego le hago otra, no sabemos exactamente si esas modificaciones han sido los causantes o ha sido la propia variabilidad intrasujeto, es decir, su propia variabilidad que se produce cada vez que empieza a pedalear, lo que ha
realizado, digamos, esas diferencias. Por lo tanto, mi recomendación para quien utilice este sistema es que se construya o utilice un protocolo de medida en el que juegue con diferentes cadencias, con diferentes potencias y mínimo haga 2 tests antes de modificar. ¿Para qué? Para valorar si los dos son muy parecidos, el primero y el segundo. Si vemos que hay mucha variabilidad, posiblemente cuando modifiquemos al ciclista nos va a dar un dato que no es el real, ¿vale? Porque posiblemente sin modificarle nada y haciéndole un tercer test tengamos el mismo problema. Entonces, sobre todo, que tengáis en cuenta esto. Cuanto más minimicemos el rango de error, pues mejor será el dato que le podamos dar al ciclista y eso pues siempre va a repercutir en una mayor calidad de nuestro estudio de biomecánica, ¿vale? Muy bien. Bueno, en este no vamos a entrar aquí, pero nos da, como veis, muchísima información de rangos de tobillo, de rangos de pierna, de angulaciones de pelvis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si nos vamos al WIVA, aquí ya estamos hablando de sistemas de presiones en dinámico. Hemos hecho lo siguiente, hemos colocado el sensor al ciclista, lo hemos hecho pedalear también a esa cadencia y a una intensidad dada, 130 vatios. Aquí se ponía de pie en la bicicleta, por lo tanto la presión disminuida prácticamente a cero. Se sentaba de nuevo, se levantaba, se sentaba de nuevo y pedaleaba. De nuevo se levantaba, empezaba de nuevo a pedalear y aquí ha hecho una bajada de la bicicleta, se ha montado de nuevo, aquí ha bajado otra vez y se ha montado de nuevo. Si os dais cuenta, en estas 4 repeticiones debería de haber dado lo mismo porque no hemos modificado nada en el ciclista y lo único que ha hecho ha sido sentarse, pedalear, coger la cadencia y potencia establecida, ¿vale? Sería de aquí a aquí, el rango bueno, de aquí a aquí cuando ya va estable, de aquí a aquí cuando ya va estable y de aquí a aquí. Aquí hay un dato muy interesante que veremos también en la formación de Sevilla el sábado 25 de mayo en el Hospital Nisa, formación organizada por WIVA y por Salvador Cabeza de Vaca. Y es que, si os dais cuenta, como el reparto de presiones también siempre está muy influenciado en el sillín por la potencia de salida y la cadencia, es decir, al final ese punto de apoyo. Si os dais cuenta, cuando el ciclista se sienta y empieza a pedalear, ¿vale? Como aquí está generando esa aceleración, está generando más fuerza hasta que el rodillo ya coge su inercia y ya la mantiene, en todos los casos la presión que hay en el sillín, sobre todo en la parte trasera, es inferior. Pongamos este caso, se sienta en el sillín, arranca, en la parte delantera prácticamente siempre la misma presión, pero va cogiendo cadencia y cuando se estabiliza, digamos que entonces la presión vuelve al sillín porque en los pedales está generando menos fuerza. ¿Vale? Así podéis ver un poquito la dinámica de esas presiones en el sillín en relación a la cadencia y a la potencia. Por eso, digamos que muchas veces los ciclistas indican que les molesta más el sillín cuando van acabando la sesión, cuando han hecho entrenamientos suaves. ¿Por qué? Porque a menor potencia le vayamos generando, mayor fuerza le vayamos generando a los pedales, la presión disminuirá. Entonces, en esas salidas que hacemos a intensidades suaves, pues siempre en el sillín habrá más presión media, ¿vale? Y si os fijáis, también es muy interesante, y este dato es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer diferentes medidas diferentes valoraciones a nivel de la medida, y es que cuando el ciclista se ha bajado de la bici y se ha vuelto a sentar, si veis, por ejemplo, esa presión ha disminuido tanto de derecha a izquierda a nivel posterior como en la parte frontal.
Perdonad, no lo he dicho anteriormente, pero la línea amarilla es la presión frontal y la línea roja y verde son las presiones posteriores, ¿vale? La verde es la derecha y, como veis, la roja es la izquierda, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos vamos ahora... Vale, aquí tenéis también el gráfico resumen del global que nos hacen. Y aquí encontréis después en ese análisis una pequeña gráfica que nos da otra serie de valores. Y en muchas ocasiones lo que nos fijamos es en este porcentaje, delante y atrás. Y también en los centímetros cuadrados de área que el ciclista va utilizando en el sillín. Ahí muy importante el que no busquéis que mediante modificaciones, ¿vale?, hayan cambios en este área, porque como habéis visto, sin hacer modificaciones algunas, este área con dos valoraciones distintas podrá ser diferente siendo el mismo ciclista y la misma medida, ¿vale? Entonces siempre tenéis que ser muy escépticos en estas medidas. Por ejemplo, hacer dos valoraciones para una misma posición, ver si son muy parecidas o prácticamente iguales, para luego, cuando hagáis una valoración después de unas modificaciones en la posición, sean o no más o menos, digamos, fiables. Si veis que con una valoración no modifiquéis nada, hacéis otra valoración y hay una gran variabilidad entre la primera y la segunda, pues ya sabéis que si modificáis posiblemente esos resultados, el ciclista, digamos, que cada vez que se sienta la bici se sienta de una forma diferente, ¿vale? Ni que decir tiene que en cada una de las mediciones deberíais de poner al ciclista siempre en la misma cadencia y en la misma potencia, ya que son dos factores que nos van a modificar, digamos, todos estos valores de presión, ¿de acuerdo? Pues ya habéis visto, bueno, para terminar, decir que para mí el gran uso que le podemos hacer al sensor de presiones no solo es valorar y dar datos bastante objetivos, sino ese feedback al ciclista que le podemos dar en relación a cómo se va sentado, a si no va simétricamente sentado en el sillín, o mediante incluso los centros de gravedad, como estáis viendo aquí, los baricentros, cómo se van moviendo, ¿vale? Aquí se nos mueven, voy a quitar el isobar, aquí se nos mueven muchísimo. ¿Por qué? Porque el ciclista se ha ido sentando y levantando, pero si un poco hacemos una visión de dónde salen los generales, podéis ver en este caso como el ciclista pues va bastante bien alineado, con el centro, con el baricentro central también muy centrado, ¿vale? Pues nada, con esto me despido. Espero que os haya sido de utilidad. Perdonad si en algunas frases me voy liando, pero esperemos que en los próximos vídeos pues todo sea mucho más claro y que os sea de mucha utilidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.